hoy. Entonces, hoy día vamos a tratar sobre el aprendizaje. Ya, en este tema del aprendizaje, vamos a ver ya, que hay tres abordajes, ¿no? Tres abordajes que en verdad se complementan, ¿ya? Tenemos primero el enfoque conductual, ¿ya? Es un enfoque donde básicamente se prioriza la relación entre estímulos y respuestas, ¿no? En el caso del aprendizaje por condicionamiento clásico. Y luego tenemos el otro enfoque, que es el del condicionamiento operante, en donde se prioriza la relación entre respuestas y estímulos, ¿no? Y luego vamos a tratar en la siguiente clase acerca de el enfoque cognitivo, en donde más bien entre el estímulo y la respuesta hay procesos mediadores. Y luego vamos a tener nosotros un enfoque intermedio, un aporte intermedio, ¿no? Que es el aprendizaje observacional, ¿no? El aprendizaje observacional, que es el de Bandura, ¿no? Entonces, hoy día vamos a empezar con el primer abordaje, que es el aprendizaje desde el punto de vista conductual, ¿no? Vamos a ver sus aportes, vamos a ver sus explicaciones, etcétera, sus diferentes principios, y vamos entonces con la primera lámina, ¿ya? Muchas veces ustedes se habrán dado cuenta que a veces, ¿no?, una persona tiene alguna emoción frente a una canción, ¿no es cierto? Hay una emoción frente a una canción, ¿ya? Y antes lo habías escuchado, y está asociado a que lo has escuchado con una persona especial, una situación especial, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí lo que ha sucedido es que se ha producido un aprendizaje, ¿no? Una asociación entre esa emoción especial, ¿no? Em, y la canción, ¿no es cierto? Pero también vamos a ver que uno tiende a comprar por determinadas condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que te ha llevado a comprar, digamos, por ofertas, o por qué te ha llevado a comprar determinados productos, etcétera? Es una conducta que se ha aprendido también, ¿no? Y, por ejemplo, que si a un niño, por ejemplo, le dan un celular, ¿no? Y ese celular, sobre todo si tiene juegos, ¿ya? Entonces, y tú le quitas, ¿no?, al niño el celular, entonces le da una rabieta, ¿no? Le da una rabieta y él continuará con su rabieta, ¿no? Hasta que no le des el celular. Entonces, ¿por qué tiene esa rabieta? Que eso lo ha aprendido de que con la rabieta podría conseguir algo. Entonces, eh, puede, a través del celular, conseguir un refuerzo, ¿no? Entonces, y hace la rabieta para que tú le des el celular, ¿no? ¿Qué pasaría si es que no le das el celular, por más que haga una rabieta, ¿no? Entonces, todo eso y muchos aspectos más es lo que vamos a ver durante esta clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a primero definir el aprendizaje, ¿ya?
Vamos a ver entonces, como les mencioné, dos tipos de aprendizaje, ¿ya? Dos tipos de aprendizaje que son uno, el condicionamiento clásico, ¿ya? O también que se denomina de asociación de estímulos, ¿no? Es un modelo ya planteado por Pavlov, ¿no? Se basa en la asociación de estímulos, ¿ya? Bien, y luego vamos a ver el otro enfoque, que es el que los mencioné también, el de aprendizaje por condicionamiento operante, ¿ya? O también denominado instrumental, que es el planteado, sobre todo tiene como principal exponente a Skinner, ¿no? Ahí vemos una caricatura de Pablo, ¿no? Condicionando a un perrito, ¿no? Bueno, esto se ha explicado de manera bastante simple y ahora vamos a ver cada uno de los componentes, cada uno de los procesos, pero también lo vamos a explicar de manera muy digerible para que se pueda entender, ¿ya? Bien, entonces tenemos que la definición de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué es lo primero que debemos asociar a la palabra aprendizaje? ¿Ya? Siempre nosotros, ¿no? Nosotros, cuando estamos a lo largo de las clases, estamos explicando sobre un concepto, estamos asociándolo a determinadas palabras que nos permita acordarnos definitivamente qué es ese proceso psicológico, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, memoria, ¿no? Registro, almacenamiento y recuperación, ¿no? En el caso de aprendizaje, ¿cuál es? ¿Qué sería la palabra? La palabra sería cambio, cambio. El aprendizaje implica un cambio, ¿no es cierto? Un cambio, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Cuál es otra palabra clave? La experiencia, ¿ya? Entonces, el aprendizaje sería un cambio que es relativamente permanente, o sea, que permanece en el tiempo, tiene que durar, ¿ya? Si no permanece en el tiempo, no podría ser aprendizaje. Entonces, lo primero, el aprendizaje tiene que implicar, tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, no podemos hablar de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, la persona puede decir, estoy aprendiendo matemática, pero ¿está produciéndose un cambio en él? O nada, no está aprendiendo, tiene que haberse producido un cambio, ¿no? Por ejemplo, dice, estoy aprendiendo un idioma, entonces, ¿qué implica? ¿No? Sabe más vocabulario, ahora pues tiene una comunicación más fluida, eh, ahora puede, puede entender lo que le hablan en el otro idioma, ahora piensa en ese idioma, sueña en ese idioma, ¿no? Que cuando tú piensas en ese idioma, o sea, dices, bueno, sí, sí lo entiendo, pero no necesariamente lo puedo explicar, entonces quiere decir que ya lo asimilas al idioma, ¿no? O sea, produce un cambio, tiene que producirse un cambio, que tiene que darse en el tiempo, ¿no? Es relativamente permanente. ¿Por qué es relativamente permanente? Porque se producen nuevos aprendizajes, nuevos cambios, entonces, por eso es relativamente permanente, ¿no? Y ha sido generado ¿por qué? ¿Cuál es la otra palabra clave? La experiencia, ¿no? Ha sido eh, dado básicamente por la experiencia, ¿ya? Entonces, vamos a ver que eh, tiene algunos ejemplos causales que son el conocimiento. Aprendiste algo por conocimiento, por una relación entre un estímulo y una conducta, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que tiene una duración, ¿ya? Una duración que es permanente, relativamente permanente, hasta que surge un nuevo cambio, ¿no? Ya se reestructura. ¿Y es producto de qué? Es producto de la práctica, ya, ya hemos dicho, o sea, experiencia, entonces quiere decir, o es producto de la práctica, tienes que practicarlo, o de la interacción,
entre el sujeto y su entorno, ¿ya? Entonces, el aprendizaje implicaría todos estos aspectos. La relación entre un estímulo, una conducta, el que permanezca en el tiempo y que sea producto de la experiencia de la práctica misma y de la interacción entre el sujeto y el entorno. Entonces, estos aspectos son claves porque los vamos a aplicar luego, ¿no? Para ver qué conducta es aprendida y qué no. A ver, ¿qué no sería aprendizaje? Aquella conducta producida por sustancias psicoactivas. Tú puedes haber aprendido a consumir sustancias psicoactivas porque, bueno, te pueden haber dado un refuerzo, ¿no? Pero si después de consumir esas sustancias psicoactivas se produce un determinado comportamiento, es producto de las sustancias psicoactivas, no del aprendizaje, ¿ya? Entonces, aquello que se produce como producto de consumo de sustancias psicoactivas no sería aprendizaje, ¿ya? Vuelvo a repetir, tendría que ser por motivos de la experiencia, de la práctica o interacción sujeto-entorno, ¿ya? Entonces, no es aprendizaje aquello que es producto de sustancias psicoactivas. También no sería aprendizaje aquello que es propio de la maduración, ¿no? Es decir, el niño va a seguir evolucionando, va a seguir desarrollándose, como lo vamos a ver en el capítulo sobre el desarrollo. Entonces, de que haya uno dice, bueno, ya, de hecho, el niño pues en algún momento va a poder, primero gatea, luego se incorpora cogiéndose a un mueble, etcétera, luego se incorpora solito y luego da primeros pasos. Entonces es propio de la maduración, ¿ya? No es que él ha aprendido, sino que ya es natural que él tenga estos avances. Entonces, aquello que es producto de la maduración tampoco sería aprendizaje. Y por último, aquello que es producto de enfermedades, ¿no? Eh, neurodegenerativas, por ejemplo, ¿cuál hemos visto? Hemos visto, a ver, de un intercurso, ¿cuál hemos visto? ¿No? Así brevemente lo vimos, el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer, por ejemplo. Eso que es producto de esas enfermedades, tampoco, porque no se debe a una práctica, una experiencia, ni tampoco la interacción, ¿no? Entre sujeto y entorno. Entonces, estos aspectos quedan excluidos del aprendizaje, ¿ya? Bien, vamos entonces con el siguiente. Tenemos entonces que el conductismo señala que el aprendizaje es un cambio en la conducta, ¿no? Y tiene por característica lo siguiente, que es observable. Ustedes recuerden que el conductismo señala de que le interesa básicamente aquello que se puede observar, ¿ya? Es observable. Y está determinado por qué, por eventos o factores ambientales, ¿ya? Que los llamamos estímulos, ¿no? Eventos o factores ambientales que los llamamos estímulos. Entonces, dos cosas claves acá dentro del aprendizaje conductual. Uno, que es observable, es un cambio observable, y otro, que se debe a la interacción con el ambiente, ¿no? Estímulos del ambiente. Bien. Entonces tenemos una modalidad de aprendizaje que es el condicionamiento. Condicionamiento. Este es un primer principio que se aplica. Es un primer principio de adquisición de una nueva conducta, ¿no? Y aquí, en este principio de adquisición de una nueva conducta, hay dos abordajes que son complementarios, ¿ya? No quiere decir que son contrarios, que son enemigos, no, 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 se complementan los dos. Son producto de dos avances. Uno es el de Pavlov, ¿ya? Que es el principal exponente del condicionamiento clásico, clásico o respondiente, porque acá de lo que se trata es de un estímulo que
va a dar lugar a una respuesta, ¿no? También dicen asociativo, porque se asocia, ¿no? Un estímulo, una respuesta. Entonces, tenemos el condicionamiento clásico o respondiente, que es el planteado por Pavlov, que es lo que lo vamos a explicar. Y el segundo es el condicionamiento operante. Operante porque opera sobre la realidad, ¿no? O también se llama condicionamiento instrumental, también es el otro nombre que tiene, ¿ya? Y ese fue el planteado por Skinner, ¿no? Skinner, ¿ya? Entonces tenemos esos dos exponentes, Pavlov con el condicionamiento clásico o respondiente y Skinner con el condicionamiento operante o instrumental. Entonces Pavlov planteó el condicionamiento clásico, condicionamiento por asociación, el respondiente, y Skinner señaló que sí, que tenía razón Pavlov, ¿ya? Pero básicamente este tipo de condicionamiento, decía él, vale para las conductas, ¿ya? De tipo reflejo, ¿ya? ¿Cuáles son conductas de tipo reflejo? Por ejemplo, de que se presenta un estímulo, por ejemplo, algo caliente, y frente a eso caliente, para que no te haga daño, tú inmediatamente retiras, ¿no? Tú retiras la mano, por ejemplo. Algo muy frío, tú retiras la mano, ¿no? ¿No es cierto? Te hincan, te van a poner una inyección, ¿no? Tú tienes una reacción ahí, ¿no? Entonces, eso es algo reflejo. O el reflejo patelar, por ejemplo, cuando el médico quiere ver tus reflejos y con un martillito te da, ¿no? Eh, te golpea, ¿no? En la rodilla, entonces, y tú tienes un reflejo como que tiras una patada, ¿no? Es una conducta refleja. Y también vale para las respuestas emocionales, ¿no? Emocionales. Pero él plantea de que hay otro tipo de condicionamiento, que es el condicionamiento operante, ¿no? Entonces acá vamos a tener que es una relación entre estímulos y respuestas, ¿no es cierto? Se asocia un estímulo y una respuesta. Y acá más bien se parte de la respuesta, ¿no? No se parte de la respuesta, sino se va a partir, digamos, de la respuesta que va a producir un estímulo. La respuesta que va a producir un estímulo, ¿no? Y esta respuesta surge dentro de una determinada situación, ¿no? Determinada situación, ¿ya? Entonces, ¿por qué se produjo esta respuesta? Porque hay un estímulo reforzador. ¿Y dónde surgió esta respuesta? Dentro de una determinada situación que es el estímulo discriminativo. Bien, entonces, bueno, ya eso lo vamos a explicar con detalle, solamente para que ustedes capten de que hay dos diferencias, ¿no? Hay dos diferencias entre que parte del estímulo para obtener una respuesta y este otro que parte de la respuesta, una respuesta para obtener un estímulo, ¿no? Que es el estímulo reforzado, ¿ya? Son dos lógicas a la inversa, ¿no? Ya vamos a ver el detalle de cada uno de ellos. Entonces tenemos el condicionamiento clásico. Clásico, también dijimos, ¿no? Por asociación, ¿no? Asociativo. Es un modelo determinado de asociación de estímulos, porque está asociando estímulos. Este condicionamiento clásico entonces nos permite, ¿qué dijimos? Explicar las conductas, las respuestas reflejas, o sea, emociones innatas que tenemos, ¿no es cierto? Que algo está caliente, algo está frío, algo nos hace daño, inmediatamente nos retiramos, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto es una reacción refleja, ¿no? Ya, entonces, que aparecen solo ante estímulos que naturalmente las provocan, ¿no?
sino también ante otros estímulos, ¿no? Entonces, vamos a tener que, hay varias etapas dentro de este condicionamiento, que son antes del condicionamiento. ¿Qué cosa tenemos antes del condicionamiento, ¿no? Pavlov, ustedes saben de qué, utilizó sus perritos, ¿no es cierto?, de experimentación, pero podría utilizarse, a veces se utiliza, por ejemplo, eh, podría utilizarse, por ejemplo, palomas, podría utilizarse gatos, podría utilizarse eh, cuyes, ¿no? Diferentes tipos de animalitos, ¿no? Ratas. ¿Ya? Pero acá estamos con los animalitos de experimentación de Pablo, que fueron los perritos, ¿no es cierto? Entonces, antes del condicionamiento, eh, ¿a qué se da lugar? Se da lugar a que tenemos un estímulo, ¿ya? Un estímulo natural, ¿ya? Que se llama estímulo incondicional. Ese estímulo natural, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, alimento, ¿no? Alimento, ¿ya? Y esto da lugar a una respuesta natural, ¿no? Una respuesta natural, ¿ya? Que sería, por ejemplo, la salivación, ¿no? ¿Ya? Entonces, del perrito. Si nosotros presentamos un estímulo neutro, que en este caso sería, por ejemplo, un sonido de una campana, ¿qué va a producir? Nada. Conjunto nulo, nada. No se produce nada. Este es antes del condicionamiento, ¿no es cierto? Acá no hemos efectuado ningún condicionamiento. Entonces, al perrito le presentamos la comida, ¿ya? ¿Y qué se produce? Una respuesta incondicional, la salivación. Le presentamos el estímulo neutro y ¿qué se produce? Nada. ¿No es cierto? Eso es lo que hizo Pablo. En el caso de Watson, que fue también el investigador, ¿no?, norteamericano, ¿ya?, que hizo los primeros experimentos sobre aprendizaje. En el caso de Pavlov fue el primer, ¿no?, científico que hizo este tipo de experimentos, y él fue soviético, ¿no es cierto? Él fue un ruso, científico ruso, ¿no?, que ganó el premio Nobel, ¿no? Pero no por el condicionamiento clásico, por las respuestas reflejas, nada, nada de eso. Él estudió las respuestas gástricas, ¿no? Conocía mucho las respuestas gástricas y por eso obtuvo el premio Nobel, ¿ya? Entonces, por eso sus experimentos son de ese tipo, sobre esto. Entonces, Pavlov, ¿qué es lo que hace? Pavlov, igual, ¿no? Presenta, por ejemplo, aquí antes del condicionamiento que se va a presentar, un sonido, por ejemplo. Un sonido. El sonido produce ¿qué cosa? Una respuesta refleja, ¿no? Sonido y se produce el llanto, ¿no es cierto? Ahora, le presenta un animal, cualquier animal, ¿ya? ¿Y cuál es la respuesta? Nada, no necesariamente, porque no sabe nada del animal, ¿ya? Entonces, no es un estímulo neutro, ¿no es cierto? En este caso es un estímulo neutro. Vamos a borrar acá para que... Entonces tenemos acá este estímulo incondicionado, da lugar a una respuesta condicionada. Y presentamos un estímulo neutro, un animal que no produce nada, ¿no? Pero durante el condicionamiento, ¿qué cosa va a suceder? Al estímulo incondicionado le asociamos un estímulo neutro, es decir, un estímulo que no produce nada, es ajeno. Entonces asociamos el alimento con el sonido de la campanita, ¿ya? ¿Y qué se va a producir? ¿No? Salivación, ¿cierto? Salivación. Igual acá asociamos, por ejemplo, ¿ya?, el estímulo neutro, ¿ya?, el animalito, con el estímulo incondicionado, ¿no? El sonido, ¿no? El ruido, ¿no?, de este martillo. ¿Y qué se va a producir?
una respuesta, ¿no?, incondicionada, o sea, natural, una respuesta natural, ¿ya? Después del condicionamiento, ¿qué se va a producir? Se va a producir una relación entre un estímulo que antes era neutro, el estímulo antes era neutro, y deja de ser neutro para pasar a ser un estímulo condicionado, que da lugar a una respuesta condicionada. Entonces, quiere decir una respuesta condicionada que es una respuesta similar a la respuesta natural. ¿Y por qué similar? ¿Por qué no igualito? Porque, miren, se produce igual. Ustedes presentan, ¿no?, la campana y se produce salivación, ¿no? Produce animalito y se produce también la reacción, ¿no?, de llanto, de miedo. No es igualito, ¿por qué? Porque hay una menor reacción, ¿no? Hay un poquito menos de salivación, hay un poquito menos de llanto, pero son muy similares, ¿no? Por eso son respuestas similares a la natural, ¿no? La respuesta condicionada es una respuesta, ¿no?, muy similar a la original, muy similar a la natural, ¿no?, que en este caso sería salivación o sería el llanto, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay un estímulo natural, da lugar a una respuesta natural, y luego, ¿qué se hace? Se asocia un estímulo neutro al natural. Y este estímulo neutro, o sea, es que no producía nada, el sonido de la campana, acaso da lugar a la salivación, pero asociado con el estímulo natural, este estímulo neutro pasa a ser un estímulo condicionado, que da lugar a una respuesta condicionada, o sea, una respuesta similar a la respuesta natural. Bien, entonces, el condicionamiento operante, ¿ya? El condicionamiento operante señala que la conducta se adquiere, ¿ya?, se adquiere, ¿ya?, por eso se habla de aprendizaje, que se adquiere, se desarrolla y se mantiene. O sea, ¿por qué dice se mantiene? Porque permanece en el tiempo, ¿no? Tiene que durar en el tiempo, ¿ya? Por las consecuencias. Lo clave en el condicionamiento operante es la palabra consecuencias. Si la conducta se adquiere, se desarrolla y se mantiene, ¿no?, en el tiempo, ¿es por qué? Por las consecuencias que produce en el entorno, ¿ya? Entonces, lo que hay que ver es cuáles son las consecuencias. Entonces, aquí dijimos que el principal exponente de esto es el norteamericano Skinner, ¿no es cierto? Skinner. Y acá lo vemos que eso es su experimento, ¿no? Su experimento con las ratas, ¿no es cierto? Con su caja de Skinner, donde hay una rata, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a tener que él plantea una triple relación de contingencia. Hay una relación, pero es triple, ¿no? Tres elementos. O sea, las unidades de análisis del comportamiento que van a intervenir en el aprendizaje. ¿Cuáles son esas unidades de análisis del comportamiento? ¿Ya? ¿Cómo es esta triple relación de contingencia? Hay un estímulo discriminativo, o sea que hay un antecedente, es la situación en que se produce un estímulo discriminativo, que se abrevia así, E y D, estímulo discriminativo, ¿ya? Un antecedente, el antecedente es la situación en que se presenta, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, se enciende la luz, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el otro elemento de la triple relación de contingencia? La respuesta operante, que se abrevia así, R y una O chiquita. Respuesta operante. ¿Qué es la respuesta operante? Es la conducta. ¿Por qué se llama así operante? Porque opera sobre el ambiente, ¿no es cierto? Una respuesta operante. Entonces hay una relación entre el estímulo discriminativo, que es la situación, y la respuesta operante. La respuesta operante se produce solo si
hay un estímulo discriminativo, si hay una determinada situación. ¿Ya? Por ejemplo, el alumno que es un tremendo, que mete vicio en la clase, no va a hacer un chiste ¿no? Delante del profesor, porque el profesor lo bota de la clase, ¿no? Lo hace a la descuidada. Entonces dice, a ver, ¿este es el momento propicio o no? Tú no vas a ver que tu papá está totalmente enojado y le vas a pedir algo en ese momento, ¿no? Tú dices, la situación no es propicia. Entonces, primero es el antecedente, la situación. Se emite la respuesta operante. ¿Por qué es operante? Porque opera, trata de actuar, ¿no? ¿Y cuál es el tercer elemento de la triple relación de contingencia? El estímulo consecuente, que se abrevia así, R minúscula, o sea, estímulo reforzador, estímulo consecuente, ¿no? Entonces se presenta, se enciende la luz, ¿no? Vamos a ver que la respuesta operante en este caso, ¿no? La conducta de la rata con el ácido aprieta la palanca, ¿no? ¿Cuál es el estímulo consecuente? ¿Cuál es la consecuencia? Que sería una consecuencia reforzadora, ¿no? Un estímulo reforzador. ¿Cuál sería? Que cae el alimento, que cae el alimento, ¿no es cierto? Entonces, el animalito que va a aprender que tiene que bajar la palanca cada vez que se enciende la luz, ¿no? Si se enciende la luz, quiere decir que es la situación propicia. Entonces, aprieta la palanca. ¿Y qué obtiene? Obtiene un refuerzo, que sería, ¿no? El alimento. Ya. Dice un chico, por ejemplo, esta es la situación propicia. Voy a contar ahora un chiste. Cuenta el chiste. ¿Cuál es la consecuencia reforzadora que espera? Que los demás se rían, ¿no? Pero si no se ríen, si en vez de reírse dice, ¿sabes qué? No me da risa. Me da pena, me da ganas de llorar, más bien. Tu chiste. Se acabó, ¿no? Se acabó el reforzador, ya no lo emite. Cuando ya no se emite un estímulo reforzador, la conducta se anula, ¿no? Entonces, tenemos esta relación de triple contingencia. La existencia de un estímulo discriminativo, una respuesta operante y un estímulo reforzador. Esta respuesta que opera sobre el ambiente solo se da en una determinada situación. Y se va a mantener si es que se obtiene un refuerzo. ¿Ya? Entonces, esto está respondiendo a una lógica, ¿no? Una lógica experimental, a una lógica matemática, ¿ya? Entonces, no es la lógica en donde ustedes pueden interpretar, ¿no? Libremente las cosas, sino es una lógica matemática, es una lógica probabilística, es una lógica, ¿no? De experimentación, ¿ya? Entonces, seguimos. ¿Cuáles son los principios del condicionamiento operante? Son tres: reforzamiento, castigo y extinción, ¿ya? Entonces, esos tres: reforzamiento, castigo y extinción. Reforzamiento, castigo y extinción. Son esos tres. Bien, ¿cuándo es que hay reforzamiento? Esta flechita que implica hacia arriba, ¿no? Implica aumento. Si aumenta la frecuencia de la conducta, es reforzamiento. O sea, lo primero que cuando ustedes le pregunten algo, tienen que ustedes ver lo siguiente. A ver, según lo que me están preguntando acá, ¿aumenta la frecuencia de la conducta o no aumenta? Si aumenta, es reforzamiento. La conducta aumentó por tal o cual situación. Entonces quiere decir que se trata de un reforzamiento. Cuando hay aumento en la conducta, aumento en la frecuencia de la conducta, o sea, de la conducta se da en mayor medida, eso es reforzamiento. ¿Ya? Te lo estoy explicando con manera simple, de manera sencilla. ¿Ya? ¿Cuánto es castigo? Acá ves la flecha que está hacia abajo. ¿Qué significa esto? Disminución.
si disminuye la cantidad de respuestas, cantidad de conductas, si la conducta disminuye, eso es castigo. Si la conducta disminuye, es castigo. ¿Ya? Entonces, será reforzamiento si aumenta la conducta. Y entonces el reforzamiento podría ser positivo o podría ser negativo. Y si baja la frecuencia, decrementa la frecuencia, disminuye la frecuencia de la conducta, sería castigo. Y también podría ser castigo positivo o castigo negativo. ¿Ya? Y el tercer principio sería extinción. Extinción. En donde hay una desaparición de la conducta. La conducta desaparece, ya no se da más, no va más. ¿Qué implica extinción? Que no se da refuerzo por nada, no das refuerzo, nada, ningún refuerzo, nada. Lo dejas ahí que se pierda, ¿no? Está haciendo algo y haga lo que haga, no le vas a hacer caso, no le vas a hacer caso. Un chico que sonríe, te dice hola, se para de cabeza, luego te presenta un cartelito, hace mil cosas, nada, 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 no hay refuerzo, no hay refuerzo, no hay refuerzo, no hay refuerzo. ¿Qué cosa es? Extinción, extinción. No vaya a creer que extinción de desaparecerlo a él, ¿ah? No, 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 es extinción, o sea que no hay refuerzo, a eso se refiere. ¿Ya? Seguimos. Entonces dijimos que reforzamiento, ¿qué cosa hay? Es cuando aumenta la conducta. Y puede ser positivo o negativo, ¿no? Positivo o negativo, ¿ya? Entonces, se presenta una situación, un estímulo discriminativo, se emite la conducta, ¿y qué obtienes? Un estímulo reforzador, ¿no? Un estímulo reforzador. Por ejemplo, un premio, ¿no? ¿Ya? Entonces, tú vas a un producto, por ejemplo, si vas a tener, por ejemplo, de que te van a dar un determinado premio, determinados cupones para conseguir tal cosa, por ejemplo, es un premio. ¿Qué va a dar lugar? El de que tú hayas dado este estímulo reforzador, o sea que es algo positivo en este caso, va a dar lugar a que se incremente de nuevo la conducta, ¿no? La conducta se va a incrementar. ¿Para qué? Para obtener el premio. Entonces, positivo es cuando se incrementa la conducta, ¿no? Das algo para que se incremente algo que tú deseas, ¿no? En cambio, en el negativo se presenta la situación, pero hay un estímulo desagradable, ¿no? Y hay algo que elimina este estímulo desagradable. Entonces, si hay algo, un estímulo que elimina, ¿no? El estímulo desagradable, que va a dar lugar a que también se incremente la conducta. Entonces, en ambos casos, vamos a ver que se incrementa la conducta aumenta, en ambos casos, positivo o negativo. Positivo, ya sabemos, ¿no? Que es este signo, que significa que aumenta, ¿no es cierto? Que aumenta. Tú vas a aumentar acá elementos, ¿no? Vas a aumentar acá, y acá vas a quitar elementos. ¿Qué cosa quitas acá? Un estímulo desagradable. Acá aumentas más premios, más premios, más premios, ¿no? En cambio acá vas a eliminar un estímulo desagradable. Por eso es negativo. ¿Por qué? Disminuye. Entonces, ¿qué estímulo desagradable acá ha quitado? La lluvia, ¿no es cierto? La lluvia, está cayendo la lluvia. Entonces, ¿qué hace? Él usa el paraguas, y con el paraguas evita la lluvia, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer en una próxima ocasión? Volver a usar el paraguas para la lluvia, porque quitó esto desagradable. ¿Qué cosa es lo desagradable? La lluvia. La próxima vez vuelve a usar un paraguas. ¿Por qué usaba mascarilla? Para evitar qué cosa? Un estímulo desagradable que es el virus del
COVID, ¿no? Pero podría también ser para otros virus, ¿no? ¿No es cierto? Sino que este virus es extremo, ¿no? Puede producir la muerte, entonces la gente comienza a usar mascarilla, ¿no? Pero los médicos, ustedes ven que usan mascarillas todo el tiempo para evitar infecciones, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Evitando, restando un estímulo desagradable, que en este caso es el virus, ¿no? Acá no, acá estamos aumentando elementos, estamos sumando elementos, sumamos premios. Acá quitamos. Por eso se llama negativo, porque estamos restando. Entonces, la lógica acá es la lógica matemática. Acá se suma elementos y acá se quita. Acá se quita, se decrementa, se disminuye. Positivo, ¿qué significa? Aumento. Negativo, que se resta, que se quita. ¿Ya? Entonces, ese es el reforzamiento. Seguimos entonces el castigo. Castigo positivo. Castigo positivo. Igual acá tenemos la lógica. Acá se suma conducta hacia acá, se quita, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. Hay una situación determinada y la persona emite una conducta, que sería, por ejemplo, una conducta reprobada, una conducta censurada por la sociedad, una conducta indeseable. Por ejemplo, comete un foul. ¿Qué obtiene? Una tarjeta amarilla, ¿no es cierto? Entonces, emite la conducta indeseable, el foul. ¿Y qué obtiene? Obtiene un estímulo punitivo, un estímulo que no gusta. ¿Ya? Va a sumar tarjetas. Vuelve a emitir, le puede otra tarjeta amarilla. Vuelve a emitir una tarjeta roja, entonces acumula, ¿no?, tarjetas. Y para los siguientes partidos sigue acumulando tarjetas, ¿no? Entonces quiere decir que una conducta indeseable va a dar lugar, ¿qué cosa? A que sume, ¿no?, algo desagradable, ¿no? Un estímulo desagradable, ¿ya?, a un estímulo que no te gusta. Por ejemplo, emite una conducta indeseable en la clase. A ver qué hacían antes los profesores. Le jalaban la patilla, le daban un palmazo en la mano, una palmeta, le jalaban la oreja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora te ponen, pues, te van descalificando, te van poniendo puntos menos, te van poniendo mala nota, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre hay castigos. O sea, ¿qué están haciendo? Sumando, ¿no? Sumando cocachos, sumando jalada de patilla, sumando palmetazos a las notas, tarjetas amarillas, rojas, y acá, ¿qué cosa está sumando? Multa, ¿no es cierto? O sea, comete una infracción, multa, o sea, suma estímulos desagradables, ¿ya? Punitivo no se usa tanto, más bien acá debía ser desagradable, ¿ya? Desagradable. Eso es lo más usual, desagradable, ¿ya? Que va a obtener un estímulo desagradable. ¿Ya? Bien, estímulo negativo, acá vas a quitar, ¿qué cosa vas a quitar? Se produce una situación, emite una conducta indeseable. Para que sea castigo negativo, tiene que quitarle, tiene que eliminar, ¿qué cosa? Un estímulo agradable. Tiene que quitar este estímulo agradable. Ah, ya, hiciste algo negativo, sacaste mala nota, hiciste algo indebido. ¿Qué va a pasar? Le quitamos algo agradable. ¿Qué cosa es lo agradable que le pueden quitar? La fiesta, el vestido, las zapatillas, el chat, el celular, etcétera. Te van a quitar algo que te guste, algo agradable, ¿ya?
para que sea castigo te tienen que quitar algo agradable. Bien, entonces pasamos a la extinción. Es la supresión de refuerzo a una conducta operante. ¿Ya? Se presenta la situación, el niño emite una conducta desagradable, por ejemplo, ¿y qué obtiene? No hay refuerzo, no hay refuerzo. Hace su pataleta, sigue ahí, nada, no le da refuerzo, no da refuerzo, no da refuerzo, no da refuerzo. ¿Qué pasa? Se extingue la conducta. El niño tiene una conducta desagradable, la mamá no le da refuerzo, no le da refuerzo. El chico emite una conducta, por ejemplo, de atraer a una chica y ella no le da refuerzo, no le da refuerzo. Por más que lo mira, no le da refuerzo, se extingue la conducta. Pero si la chica tiene pena y lo mira, ya se malogra todo, ¿no? Bien, entonces el condicionamiento clásico se refiere a las conductas reflejas. Condicionamiento operante a las conductas que se emiten. El rol es pasivo en el condicionamiento clásico. En cambio, en el operante tiene que actuar el sujeto, tiene que emitir una conducta. En el condicionamiento clásico, los estímulos afectan al sujeto. En el condicionamiento operante afectan, modifican el ambiente. En el condicionamiento clásico se aprende por asociación de estímulos. Asociación de estímulos o contigüidad, o sea, porque están cerca, ¿no? Y en el operante se aprende por las consecuencias. Por eso esto se llama asociativo y ¿no? Y este se rige por las consecuencias, o sea, por los efectos que produce. ¿Ya? Bien, vamos a este ejercicio. ¿Cuál sería la respuesta? La B, muy bien, la B, ¿no? Ahorita se aleja los enchufes porque antes recibió una descarga eléctrica. Uno aprende por la experiencia, ¿no? Por la experiencia. Está bien el ejemplo de César Agustín, sería un castigo positivo, ¿no? El de pegarle al niño es un castigo positivo, ¿ya? ¿Cómo va a ser positivo si es que duele? Es positivo. La lógica acá es matemática, no hay otra lógica. Bien, seguimos. A ver, la siguiente pregunta. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta? La mayoría contesta C. Muy bien, muy bien. La C. Reforzamiento positivo, ¿no? Algunos padres adoptan algunas medidas disciplinarias con su hijo en forma arbitraria y contradictoria para estos. Así, cuando el hijo se pone malcriado, pero gracioso, el padre celebra estas conductas con sonrisas y aplausos. O sea, ¿qué él está haciendo? Reforzando positivamente, ¿no? ¿Ya? Sonrisas y aplausos. Está sumando, ¿no? Sin embargo, cuando está molesto y el niño muestra la misma conducta, el papá le lanza una mirada amenazante
logrando cesar dicha conducta, ¿no? O sea, la mirada, ¿qué cosa es? Castigo, un castigo positivo, ¿no? Entonces, reforzamiento positivo y castigo positivo. Bien, y vamos a la siguiente. Un anuncio publicitario en la televisión presentaba periódicamente el logotipo de una empresa telefónica, teniendo como música de fondo la melodía conocida de la canción pegajosa Despacito. De este modo, el spot logró obtener de la teleaudiencia una reacción agradable hacia la referida empresa. El caso identifica la alternativa que cumple la función de estímulo incondicionado. ¿Cuál es la función de estímulo incondicionado? Incondicionado, recuerden, ¿no? Es un estímulo natural, ¿no? Natural. ¿Cuál sería? Algunos ya han contestado la B. Vamos a ver qué dicen ustedes en la B. A ver, por ejemplo, estímulo incondicionado, que es algo natural, ¿ah? El logotipo, no, el logotipo tiene que haber una asociación, ¿no? Con la empresa, entonces no es natural. La teleaudiencia, ¿qué tiene que ver ahí? La teleaudiencia sería la que daría el refuerzo, ¿no? El anuncio mismo, no, es la melodía, ¿no? De la canción, en este caso es Despacito, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a, listo, vamos a darles ahora las respuestas de la práctica y a todas las respuestas y vamos a ver si hay alguna pregunta por ahí, ¿ya? Ya, esas son todas las respuestas. Ahorita vemos si hay alguna pregunta por ahí. Y vamos a la encuesta. La lógica que sigue acá es una lógica, pues, matemática, es una lógica experimental, ¿no? Suma, positivo, significa que se suma, que se añade. Negativo, que significa que se resta, que se elimina, que decrementa. Esa es la lógica que se emplea aquí. ¿Ya? Bien. Entonces, no hay ninguna pregunta por ahí, veo, no hay ninguna pregunta, han contestado bien, son preguntas, requiere de mayor reflexión, es otra lógica, evidentemente, ¿no? Es una lógica, pues, experimental, es una lógica matemática, ¿no? Pero, sin embargo, ustedes han contestado bien las preguntas, ¿no? Han asimilado bien. Tengo que explicarlo de manera lo más sencilla posible, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces, cuídense bastante. ¿Qué cosas han aprendido hoy día sobre el COVID? Que permite, ¿no? Lo que permite la mascarilla, ¿no es cierto? Profesor, buenos días, disculpe.